La máquina de leer. Llegó nuestro momento dedicado a los libros con Jorge Sandoval, La máquina de leer, nuestro segmento que hemos creado con este guayaquileño formado en teatro y en escritura en Buenos Aires, Argentina, pero que ha escrito más de 20 obras estrenadas en Guayaquil. Tiene su propio taller privado de escritura y de teatro y se ha vinculado con La Lupa para hacer una serie de reseñas de libros y de cuentos y de historias y de autores que nos va a introducir para que conversemos alrededor de ellos cada vez que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge, qué gusto tenerte hoy en Nuestra Lupa. Hola, ahora sí estamos. Estamos. Sí, Hola Clara, ¿cómo estás? Y buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, sí, la semana pasada arrancamos con el primer capítulo de este segmento dedicado a la literatura clásica y a las novelas, autores clásicos. Nos fuimos hasta la época griega. Y hoy día vamos a tirarnos hacia adelante, más a la a la modernidad, por decirlo así, y también a ver los cuentos. Porque la semana pasada alguien nos había escrito un comentario sobre cuentos, que no alcanzamos a leer, y eso estaría bueno también revisar qué comenta la gente sobre los libros que les gustaría que tratemos también, ¿no? Entonces, claro, así como claro. hablamos, la semana pasada hablamos de las novelas, esta semana, ¿qué te parece si introducimos cuentos y cuentistas, sobre todo? Perfecto, y además tú ya los tienes elegidos, porque esto no es así como improvisado y ya sé cuáles son los nombres que tienes en mente, así que arranquemos. No sé si quieres tal vez arrancar con el género. Sí, yo te diría que directamente al hablar del cuento, ¿por qué cuento moderno? Porque ¿qué pasaba antes y qué pasa ahora? ¿Ah? Yo te diría que el cuento moderno aparece a partir de sintetizar lo que son las narraciones, ¿ah? Ir desvinculándonos, los autores mismos, desvinculándose de los adjetivos, de un lenguaje florido o de informaciones que pueden ser relevantes, a ir y pasarlo como por una máquina, la narración, y dejar el sumo. Dejamos el sumo, lo que quiere decir es que directamente vamos a narrar cosas que parecen importantes para el tema principal del cuento, ¿no? De esa narración. ¿No? No quiere decir que el cuento sea más fácil de escribir, ¿no? Una novela es mucho más difícil. No, cada uno tiene una complejidad y una complejidad enorme. ¿Qué te parece si arrancamos por Allan Poe? ¿Por qué arrancamos por Allan Poe? Ese mítico, ya mítico a esta altura, ¿no? ¿Ah? Inicios del siglo XIX. ¿Ah? Él es el creador de la novela, del cuento policial, en este caso, ¿no? Después vendrán novelas policiales, ¿no? Pero el policial hay que hacer hincapié de que empezó con Allan Poe y en versión cuento. ¿Ah? Lo que quiere decir que Allan Poe propone una narrativa en la cual hablamos cosas específicas sobre un crimen que ha sucedido y cómo un investigador, en este caso el policía, ¿no? Recauda pistas para poder encontrar ese culpable. Gracias a Allan Poe, después hoy en día tenemos múltiples novelistas de policial, múltiples series policíacas, películas policíacas, investigaciones sobre crímenes. Él es el origen de toda esta movida sobre el policial o sobre el género de misterio, ¿tá? Hablándolo en cine, ¿tá? En literatura se llama policial, ¿tá? Y hoy en día estamos abarrotados de ese género por cualquier plataforma que aparezca, ¿no? Desde Netflix, Amazon, las estanterías de las librerías, con muchas novelas de género policial. Pasó Sherlock Holmes a finales del siglo XIX también, Agatha Christie, Chandler y múltiples narradores estadounidenses también en el siglo XX. ¿Ah? Y es un género que atrapa, no importa si aparece en series, en películas, es muy vendedor. Hoy en día, digamos que es el género más comercial. ¿Ah? ¿Quién no ha escuchado sobre el género policial o de misterio en cine? Claro, y hay gente que realmente se enfoca solo en ese género y lee solo esto y tienen una fijación y ya van como casi de manera detectivesca conociendo nuevos personajes y nuevas tramas. Edgar Allan Poe era estadounidense, ¿no?
él es de Estados Unidos. ¿Qué influencia generó en el resto? Bien, como vos dices, hoy en día prácticamente es como hay un público específico, ¿no? Un público que dice, sí, quiero ese género, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Que solo porque alguien descubre quién mató a tal víctima? Si fuera por eso, basta con leerme 2 o 3 y basta, y el resto me supiera igual. Pero no, ¿qué ha pasado? Los escritores, los creadores en cine, ¿ah? Son los que, yo lo que creo es que son los que más han investigado sobre el género. ¿Para qué? Para hacerlo cada vez más diverso, más distinto, ¿ah? Que el espectador o el lector no le sea predecible. Cuando un espectador o un lector ya le parece predecible lo que está leyendo o cómo se va mostrando la historia, el baile lo deja. ¿Ah? Yo diría que es el género más vendedor y también el género de más se ha investigado para no ser repetitivo, ¿no? Así que a veces no hay que prejuzgar entre cuando algo es muy vendedor, muy comercial, puede ser de poca calidad. No, en este caso, no. Y lo que me Daría la preguntabas... impresión que para este género policial habría que hacer como una especie de mapa, laberinto, rutas de dónde va la historia, porque no es como contar, no sé, una narrativa romántica entre una pareja que tiene ciertos nudos y ciertos desenlaces. Hay toda una trama atrás, hay muchos enredos, hay pistas. El género policial es complejo, creo yo. Así es, sobre todo por esto que vos dices, el diseño del laberinto. ¿Cómo es ese laberinto, por el cual el detective se mete? Y a veces al detective todo le sabe a pista. Hay cosas que no son pistas y dices, no, me equivoqué, por ahí no es. Entonces, ¿cómo hago para discernir entre todo lo que aparece y no caer en una trampa? Y el espectador o el lector va montado en ese detective. Todo lo que el detective va descubriendo, el espectador lo va descubriendo. Y eso pasa cuando ves una película y también cuando lees un libro. Voy a recomendar un libro de Allan Poe, ¿no? Que es el primero de él, del género policial, que se llama Los crímenes de la calle Morgue. Les recomiendo a todos Crímenes de la calle Morgue. Ha sido editado por múltiples editoriales, ¿no? También lo encuentran en internet y creo que hay película también. Entonces, tienen para ir a librerías. Sí, pero no es una película que llegó acá. Yo creo que llegó más para Inglaterra. Entonces pueden ir a la librería que deseen y revisar qué edición está activa en este momento o buscarlo en internet también, como más les sea factible a cada uno, ¿viste? Claro. Y lo que me decías, muy importante, a quienes ha influido. Allan Poe ha influido a múltiples escritores, no solo de policiales, sino también de otros géneros en donde vieron el procedimiento policial para sumarlo. Y si uno se da cuenta, hoy en día ya en la contemporaneidad, como vienen las películas y las series, uno ve una serie sobre un investigador o un detective y nunca aparece solo la historia de la investigación. Hay otras historias que se cruzan también, historias sociales, se cruzan historias amorosas. Entonces ya los géneros se van cruzando. Lo que quiere decir que los que escriben policial o consumen policial no solamente quieren ver los procedimientos del género policial, sino otros géneros que se crucen. No es ya las cosas no aparecen como puras, ¿no? Claro. Inclusive en una telenovela, la gente que ha visto telenovelas, realmente hoy en día no sé qué telenovelas haya, pero las telenovelas también siempre aparecía un policía que iba a investigar algo. Quiere decir que los géneros se van interponiendo y se van cruzando en las producciones. Ya no hay creaciones puras, ¿no? El creador de hoy en día imbrica, ¿no? Mezcla, antepone, intenta entretener a un espectador con todas las armas que se puedan. Claro, claro. Bueno, bien, me gusta este abordaje del género policial. ¿Qué otro autor nos trajiste hoy? Bien, yo creo que al que le sigue a Allan Poe es Chekhov. Y con Chekhov nos vamos para Rusia, nos vamos del otro lado del mundo. Chekhov, que era un médico rural, ruso, con todo lo que ello llevaba, con todo lo que ello conlleva, a finales del siglo XIX, en una Rusia estremecida por las guerras.
Y por sorpresa, Chekhov es uno de los dramaturgos, de los escritores de teatro más importantes de todos los tiempos, y también Chekhov se mete en la literatura, siendo también de los cuentistas más importantes de todos los tiempos. Chekhov tiene un doble valor, tanto en el teatro como en el cuento, ¿no? Chekhov, en cambio, ¿no?, él expone sobre los deseos de las personas. En Chekhov no hay crímenes por descubrir, en Chekhov hay personas que desean, ¿no?, y por las cuestiones de donde nacieron o su contexto social, ven lejano todo eso que desean. Chekhov escribe sobre esas personas, más o menos que es como él, que era un tipo del campo, ruso. Su cuento más importante se llama La Dama del Perrito, que también lo pueden conseguir en una librería o lo pueden conseguir en internet. La Dama del Perrito. Y en este caso, Chekhov, dentro de todos los deseos que puede tener un personaje y no conseguirlos, está el deseo amoroso. Y en Chekhov siempre los personajes chocan con su deseo amoroso, porque casi siempre ese ser amado no le corresponde a uno, siempre está enamorado de otro. En Chekhov siempre hay laberintos de pasiones. Los personajes siempre están enamorados de otros, pero no de quien se ha enamorado realmente, ¿no? Entonces hay como una cadena. El personaje A está enamorado del B, el B es enamorado del C, el C es enamorado del D. Entonces parecería como si todos se persiguieran y nunca se llega a concretar nada. Y si las cosas se concretan, el personaje A y el personaje B terminan juntos, pero el B siempre va a estar enamorado del C. Ay, Dios. Mejor leerlo que vivirlo. Por supuesto, sí se lo recomiendo. Chekhov, agarren cualquier cuento de él, tiene muchos cuentos, pero La Dama del Perrito es la que hoy les voy a recomendar en esta máquina. No lo he leído, voy a eso. Me gusta tu recomendación de hoy porque no lo he leído. Entonces vamos hacia esa narrativa de Rusia, que en realidad se convirtió, bueno, estamos hablando además de una época que fue posterior a Alan Poe, ¿no? Sí. Y además dijiste el otro lado, ¿no? Nos estamos yendo como a otro lado del globo, claro, en donde además también se desarrollaba algo fuerte que era ya la dramaturgia. Entonces me imagino que ese poder también del teatro fue lo que hizo que se internacionalizara su nombre. Totalmente, o sea, cuando las compañías de teatro viajan en los buques para poder hacer las giras, ¿no? Démonos cuenta que no había aviones. En esa época, para ir de un lado a otro, la gente se iba por barco, sobre todo si ibas a cruzar de continente. Entonces, por eso Chekhov y todo el teatro ruso fue conocido acá en América, desde Estados Unidos hasta Buenos Aires, hasta Argentina, ¿no? Hasta abajo. Llegaban al puerto de Buenos Aires, como también al puerto de Montevideo, llegaban a Nueva York. Y el lado de acá también llegaban, ¿eh? A Guayaquil llegaban, como puerto, así como llegaban a Lima. Entonces es importante. Las compañías de teatro rusas eran de las más reconocidas en el mundo, por todo lo que viajaban y la importante dramaturgia que traían. Total, chévere. Sí. Es chévere conocer ese contexto también. Siguiente caballero o mujer nos presentas. ¿Qué nos presentas? Bueno, entra al escenario Kafka, este hombre de Praga, ¿no?, el cual nunca fue leído el vivo. Él no fue lanzado como autor. Él fue lanzado como autor ya después de muerto, ¿no? Kafka transita el paso del 1800 al 1900, ¿tá? También allá en medio de esa Europa del Este, pegado a Rusia, tan conflictiva, ¿no? Con tanta crisis, con tanta hambre. Los personajes de Kafka, de Franz Kafka, sus dramas aparecen ligados a no ser entendidos por la colectividad. Es que él tenía como mucha introspección, mucho análisis, él iba hacia adentro, ¿no? Más allá, por ejemplo, hablaste de Edgar Allan Poe y entonces es estas historias policíacas o policiales. Chekhov, hablaste sobre estas relaciones que no logran ser, aunque quieren ser. Pero de los deseos de los personajes, los deseos. Chekhov es deseo. Los personajes siempre desean. El personaje de Chekhov puede estar sentado tomando un café mirando al piso, pero está deseando algo. Eso es interesante. Pero en cambio Franz Kafka era una persona que creaba con mucha carga
psicológica, creo yo, y emocional. Esa carga psicológica está ligada al contexto del personaje. Es la colectividad donde el personaje vivía. Y el conflicto está en que ese personaje no está siendo comprendido por esa colectividad. Ok, entonces sí es él versus el resto. No es Lo él miraba, contra él. claro, la sociedad lo miraba como bicho raro al personaje. Y en este caso tenemos la novela corta La Metamorfosis, que es Claro. ese hombre, ese personaje, Gregorio Samsa, que una mañana se despierta transformado en cucaracha. Así empieza. Sí. Y esa mañana, como la familia estaba desayunando, lo estaban esperando a él y de pronto ven una cucaracha gigante, toda la familia lo quiere matar. No lo entiende. Esa es la metáfora de Kafka, ¿no? Claro. La gente cree que yo me he convertido en otra cosa, no me entiende y me quiere eliminar. Sí. Bueno, otro de los buenos libros de él es Carta al Padre, me parece genial. Así es. Es el que yo recomendaría, porque La Metamorfosis es un libro muy bueno, nos lo recomendaron siempre, de toda la vida, pero cuando yo me leí Carta al Padre, dije, wow, esto es un nivel superior, increíble. Esa sería como la segunda recomendación, que me meto en tus recomendaciones. Perfecto, está buenísimo eso, ¿eh? Que cada uno recomiende su experiencia. Cada uno recomienda su experiencia. En eso, claro, ya Kafka pasa al siglo XX, al siglo XX, ¿no? Kafka termina muriendo, empezado el siglo XX, inicios de 1900. Sí, estoy leyendo, justo ahorita estaba buscando porque no sabía ese dato y él murió en 1924, o sea que claro, vamos pasando ya hacia un nuevo siglo. Claro, empezamos desde inicios de 1800 con Alan Poe, segunda parte de 1800 con Chekhov, ¿ya? Chekhov termina muriendo ahí, iniciadito el siglo XX, 1904. 1904 o 5, hay unos que dicen un número, otros otro. Y Kafka más adelante, ¿no? Algo que también quería hablar de Kafka es que funda dentro de los procedimientos de cómo contar una historia, ¿ya? El empezar por el efecto. Algo que los otros, y ya te explico, algo que los otros escritores siempre terminan en ese efecto final, en esa sorpresa final reveladora. Kafka empieza con la sorpresa reveladora. Una mañana Gregorio Samsa se transforma en cucaracha. Y uno dice, empezamos así. O sea, no me cuenta qué es que le ha pasado en su vida a Gregorio Samsa para terminar convertido en cucaracha, sino que empieza por el final, ¿no? Claro. Empieza por un final, ¿no? Empieza por un efecto, y a partir de allí, ¿no? Empieza una narrativa. Kafka nos enseña de que no todo es el efecto al final, de que no todo es vendamos hacia el efecto que ocurre al final de la historia, y eso es por lo que paga la gente, ¿no? Kafka dice hay otras cosas más que contar, hay otras cosas más que se pueden poner extrañas e interesantes. Y en este caso de La Metamorfosis, empieza con la transformación de Gregorio Samsa, nunca le explica por qué se transforma en cucaracha, pero lo interesante es el desayuno de la familia. Y todo lo que va pensando la familia en ese desayuno de Gregorio y de la cucaracha que aparentemente se lo ha comido. Para la familia se lo ha comido. Muy bueno, muy bueno. Entonces, eso es lo interesante. Si no se lo ha leído, se imagina algo muy exótico, pero ya leerlo te mete en una historia muy interesante. Chévere, sí. Chévere. Fíjate que mandamos saludos a quienes nos escriben. Eric dice, qué interesante este segmento. Gonzalo dice, buenas tardes, amigos de La Lupa. Priscila Carcasio también dice, está contenta con el tema del, cuando hablábamos del género policial. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bien, vamos a finalizar estos 4 haces que traemos hoy día con Borges. Borges, todo el mundo habla de Borges, pero a veces nadie se lo banca ni 2 páginas a Borges, porque dice, qué pesado es denso, que es. Es tan profundo, ¿no? Es maravilloso. Claro, lees 2 líneas y quieres volverlas a leer porque sientes que no terminaste de entender. ¿Por qué? ¿Qué es esto, Borges? ¿Qué es este que tiene mucha sabiduría. Yo creo que él era más que un simplemente autor, era un filósofo, pensador, poeta, sí. Y también, como él mismo prefiere que lo llamen, un diseñador de laberintos. Y en esto también engancho a Alan Poe con Borges, en ese diseño de laberinto. ¿Ah? Borges es el tipo que funda la ciencia ficción en esto. ¿Ah? Borges es el tipo que te habla sobre lo
sobre la eternidad, te habla sobre se me va la palabra, sobre lo infinito, en este caso. Borges es el tipo que te narra esas bibliotecas infinitas, bibliotecas con múltiples pisos hacia arriba y múltiples pisos hacia abajo. Te habla sobre el personaje que recuerda todo y es un especialista en memoria, como el memorioso Funes, como uno de sus cuentos, ¿no? Borges es el tipo que te habla sobre esos contextos y esos personajes imposibles, que solo lo puedes ver en una película de ciencia ficción. Y también Borges es el tipo del falso documental. Borges es el tipo que te empieza narrando. En una antigua enciclopedia china dice, y cuando vos escuchas en una antigua enciclopedia china, es imposible que no sea verdad. Ya te hizo creer. Ya te lo creíste, y si lo dice él más. Claro, entonces si lo dije Borges, que es el viejo sabio, mucho más. Entonces, sí. Borges es este tipo que te expone y te propone personajes imposibles, pero te dice que todo esto tiene un fundamento real. Que es una falsa ficción, realmente, lo que te propone. Es un falso documental, te propone falsas ficciones y falso documental. ¿Por qué digo falsas ficciones? Porque hay datos que a veces él da que son verdaderos. Son coordenadas verdaderas. Entonces él juega entre coordenadas verdaderas y coordenadas falsas. Y así va construyendo. Yo quiero hoy día recomendar el Aleph, que para mucha gente en el cuento del Aleph, él ya va prediciendo el Internet. Sí, y no es fácil el Aleph. No es fácil, es denso, sí. Empieza muy sencillo, como una visita a una casa en el centro de Buenos Aires. Pero ¿qué sucede? Que en esa casa, en el sótano de esa casa, hay una lucecita. Él le dice, lo narra como una lucecita, donde puedes ver todo lo que hay en el mundo y en el universo. Uh-huh. Entonces la gente dice, eso es una pantalla de computadora. Eso es el Internet. Es una pantalla de computadora con Internet en donde puedes ver todo lo que está en el mundo y todo lo que está en el universo. Y no se te va a escapar nada. Entonces la gente dice, Borges en los años 50 ya estaba prediciendo el Internet, sin querer. Increíble, sí. Sí, es que es un tipo, yo creo que debe haber toda una enciclopedia alrededor de Borges. Creo que lo que uno conoce es la puntita del iceberg, nada más. Y una enciclopedia dedicada a hablar de Borges también ahí. Claro, porque además tiene muchos matices, ¿no? Hoy estás hablando desde el punto de vista de ficción, pero falta sobre todo ese otro lado que es el analítico, el de la reflexión, hasta el de la cábala, ¿no? Uf, ¿cuánto no ha escrito la poética en Borges, y también su lado costumbrista, porque escribía mucho sobre las historias de arrabal en los alrededores de Buenos Aires, esas historias entre tangueros, cuchilleros, gauchos, ¿no? Mira, Borges es el tipo que mezcla géneros, que mezcla los gauchos en el medio de la pampa con un extraterrestre. Hasta ese punto. ¿No? Es el tipo que empezó a mezclar, creo que nadie ha mezclado tanto como Borges. Por aquí nos saludan. Paola Benevi dice, amo este espacio, gracias totales. Rocío dice, eso es magia, me imagino el tema de la capacidad de escribir de esa manera. Te cuento que nos tenemos que ir ya como cerrando, vámonos a las conclusiones. Yo había encontrado un texto para nuestro cuento periscópico que es un escrito breve de Edgar Allan Poe. Y con él tal vez podríamos terminar nuestro cuento periscópico, pero me gustaría que cerraras el segmento de hoy. Ya, dime. Nada, solamente despedirnos haciendo un resumen de los 4 autores. Sí, totalmente. En este caso, ¿ya? Así como hablamos de la novela, hablamos del cuento, y yo te diría que cómo va evolucionando la escritura, ¿no? Porque si no evoluciona, se terminarían los escritores, ¿no? Y algo muy importante que yo creo es que en esta evolución de la escritura, para que lo tengan pendiente todos los que nos están escuchando, es que ha sido una evolución en la cual en el camino se han quedado las metáforas, ¿sí? Y ha llegado el hablar claro. Cada vez más los escritores están hablando más claro lo que es, ¿sí? Dejando como ese lado oculto de la narración, el misterio,
qué es lo que el personaje no ve y está escondido y vamos a revelarlo. Yo creo que desde ahí se lo ha agarrado ahora al lector y al espectador, ¿no? Que se vaya montado encima del personaje inicial y vamos a ir descubriendo las cosas. Pero ya el lenguaje embellecido ha quedado atrás, porque todo evoluciona, ¿no? Sí, El lenguaje sí, claro. con exceso de adjetivos ha quedado atrás. Se llegó hacia la simplificación. Simplificación y sobre todo hablar claro y directo. Jorge, tenemos que ya despedirnos y vamos a ir a nuestro cuento periscópico, pero antes recuérdanos cuál es tu cuenta de Instagram para quien quiera comentarte o hacerte preguntas. Ah, bárbaro, porque vamos a seguir el próximo jueves con una nueva entrega de este segmento y pueden seguirme en jorgesandoval.taller. Aquí estoy en Perfecto. Instagram. @jorgesandoval.taller.